trigonometría que una sola materia en dos partes que no tengan mucha relación una con la otra. Por eso ahí tengo que mirar dónde la corto, ¿sí? Para que no tengan que estudiar todo trigonometría igual otra vez. Si la idea es que vayan estudiando, ¿no es cierto? Pero no se les recargue tanto. Bien, vamos. Trigonometría. Profe, antes que empiece la consulta, en caso que tengamos una duda con un ejercicio, ¿existe la posibilidad de que le podamos mandar un correo o mejor? ¿Sí? Sí. Allá que yo le respondo. Entonces, de por sí, si estudian y a la otra clase, ¿no es cierto?, la otra semana, un problema puntual, ¿no es cierto?, que no lo pudieron hacer, me lo preguntan y lo resolvemos. ¿Sí? ¿Ya? La idea, pero insisto, la idea es que no me pregunten cómo se hace, porque ni siquiera lo he intentado, ¿me entiendes? Para sacar provecho. ¿Sí? Y de repente, si lo resolvieron y tienen dudas, que me tinca que usé magia, me lo preguntan y ahí vemos si hicieron magia o no, entonces para que lo hagan correcto si es que lo hicieron magia. ¿Sí? Ya, trigonometría. Entonces aquí, básicamente, ¿qué es lo que es trigonometría? Es cómo medimos el trigo. Materia pasada. Materia pasada. Listo. ¿Dónde está? Ahora. Miren, toda la materia, miren. No sé nada, profesor. Ah, está bien. Y como que se puede. Ah, porque el profe siempre cambia. No, profe, que cambia la aplicación. ¿No se puede? ¿Pasaste los dos? Profesor, lo que se ve es que no sabe si este data, o sea, si el data le han metido mano, porque nosotros lo hago hace rato y Sí, la otra vez también yo le dije al profe que estaba malo y le Ahí sacando puntos, ¿no? Sí, y cuando Se me olvidó que y después le sacáis la tapa, mira, y le tiráis la punta y de repente se te queda blanco. Le tenés la ponía al revés, ¿no? Al otro lado, la punta madre, ahí. Igual que un lápiz. Le saca la punta más de atrás. La punta de atrás nomás. Y ahí le es. ah, no hay. se me olvidó que Eso es por tercero, más presa. Ahí está. Video fuente. Ahí está, alguien cambia la entrada. Esa es la segunda página. Mira, 1, 2, 3 páginas. Ah, ese es el final. Sí, el puro índice, 3 páginas. No está claro. No, el puro índice. Ya, trigonometría. ¿De qué se trata la trigonometría? De estudiar los ángulos. ¿Vamos? Estudiar los ángulos significa leerlos, entenderlos y ver para qué sirven. ¿Sí? Entonces, básicamente nos vamos a poner de acuerdo con algunas cosas. ¿Ustedes se acuerdan de eso del cateto opuesto? ¿Sí? Eso es parte de la trigonometría. Eso se clasifica en el rango de razones trigonométricas. Nosotros vamos a ver las funciones trigonométricas primero como funciones, o sea, dominio, recorrido y propiedades. ¿Sí?
Y de ahí nos vamos a las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas, lo vamos a aclarar después otra vez, es cuando yo uso las funciones trigonométricas en un triángulo. Cada vez que yo hablo de razones trigonométricas estoy hablando sobre un triángulo. En particular, sobre un triángulo rectángulo. De ahí viene toda la teoría del teorema de Pitágoras y todas esas cosas, ¿sí? Pero nosotros lo que queremos es ser capaz de manejarlas en cualquier ángulo, ¿sí? Entonces, primero, intentamos qué es lo que es un ángulo. Un ángulo es la abertura producida por dos rayos. Eso es un ángulo, ¿sí? Ojalá yo traía como una hora. ¿Tan bueno como el mío? ¿Tan bueno como el mío? Para décima. Para décima. Chúbate, ¿y esto? Yo diría que la manzana, profesor. Le van por queso, porque. Dos rayos, ¿qué es lo que son dos rayos? Son líneas. Dos vectores. ¿Sí? Rayos, son líneas, ¿ya? Que nacen de un punto en común. Y el ángulo es la abertura producida por esas dos líneas, ¿sí? Entonces, para ponernos de acuerdo, ¿cómo vamos a leer el ángulo? Es la abertura, pero siempre lo vamos a leer en sentido antihorario. Si yo leo así, yo también podría leer aquí. ¿Se fijan? Entonces, para este ángulo, este es el lado inicial y este es el lado terminal. Voy desde aquí hasta allá. Para este es el lado inicial y este es el lado terminal. ¿Sí? ¿Estamos? Cuando el ángulo es más grande de 90 grados, se llama ángulo exterior. Este es el ángulo interior. ¿Sí? Este punto se llama vértice, porque el vértice, ¿no es cierto?, son todas las esquinas que hay. ¿Sí? Los ángulos los vamos a nombrar con letras griegas. No es regla obligatoria. ¿Por qué vamos a usar eso? Bueno, una notación estándar, pero más que nada, ¿para qué? Para distinguir de las incógnitas que podríamos tener en una ecuación. Avisamos que tiene que ver con un ángulo, entonces le vamos a llamar alguna letra griega, como alfa, beta, gamma, teta, delta. Letras griegas del oeste del Perú. ¿Ya? No se olviden que los griegos inventaron todo el abecedario, ¿sí? Esas son las más comunes. Entonces, yo voy a decir, este es el ángulo alfa, que tiene punto inicial, lado inicial y lado terminal. ¿Y cuánto mide esta abertura? Entonces tenemos que ponernos de acuerdo cómo vamos a medir esos ángulos, ¿sí? En rigor hay 1, 2, 3, mambo. 4 maneras de medir un ángulo. ¿Ya? La original viene de la representación física, revoluciones, que es la que menos se usa, ¿sí? Porque no es práctica para la matemática. ¿Ya? La segunda son grados, ya las vamos a anotar y las vamos a presentar, no se olviden. Los grados, los radianes, los grados centesimales y los grados sexagesimales. ¿Sí? ¿Por qué viene esta lectura? Porque se habla de que un ángulo completo es una revolución equivalente a una revolución, o sea, una circunferencia. Y nacen las medidas, ¿no es cierto? La centesimal, que viene de 100, y la sexagesimal, que viene de 60, ¿no es cierto? Es en cuántas partes dividimos esta circunferencia.
Si la dividimos en 360 partes iguales, decimos que el ángulo está medido en grados sexagesimales. Y lo vamos a marcar así. Si lo dividimos en 400 partes iguales, decimos que está medido en grados centesimales. ¿Sí? Y eso, algunos textos lo usan con una G. ¿Ya? Y cuando lo medimos en radianes, decimos que la longitud es 2pi radianes. ¿Cuál es la diferencia básica entre los radianes y estos? Que estos tienen unidad de medida y este no. Los radianes no tienen unidad de medida, son números. ¿Sí? Estos son grados. ¿Sí? ¿Vamos? Y estos son un número solo. O sea, si yo tengo seno, aunque me da lento, seno de 5, yo debería asumir que está medido en radianes. ¿Sí? Y va a ser distinto a que yo diga seno de 5 grados, porque ahí el ángulo está medido en grados sexagesimales. ¿Me siguen? ¿Estamos? Fíjense que 5 aquí dice que tengo 5 radianes. ¿Y cuánto mide la longitud de la circunferencia? 2pi. ¿Cuánto vale pi? 3,14. Por 2 da 6. 5 radianes es casi la vuelta entera. Y esto, y ese es el cuidado que tengo de tener en hacer bien la lectura, porque cuando meta los datos después, yo confundo radianes con grados y queda después. 5 grados significa que es un pedacito así, porque está dividido en 360 partes. Y de esas 360 yo estoy tomando 5. ¿Sí? Y si digo que 5 grados centesimales, la circunferencia la dividí en 400 partes. O sea, es más chiquitita la abertura. Entonces, respecto a los ángulos no tienen comparación en tamaño. Uno es inmensamente grande y el otro es pequeño. ¿Sí? Entonces, vamos. ¿Trajeron máquina infernal? Para trigonometría tienen que traerla. La tengo en el llavero. ¿Sí? Por ahora, si no la tienen, pueden usar el celular. En la prueba no se puede usar el celular. No, lo siento. ¿Ah? Así que recomendable que traiga la calculadora. Si se consigan siempre la misma, porque les cambian la calculadora y después no saben cómo usarla. Y al pasado. ¿Sí? ¿Ya? La calculadora usa estos 3. ¿Ya? ¿Y cómo lo hace? En la pantalla, ¿sí? Cuando la calculadora, ¿no es cierto?, es científica, con lente. Aquí aparece rad, y grad. ¿Sí? O R, D y G. Siempre una de las 3 letritas va a estar prendida. En esa unidad de medida está leyendo la calculadora. ¿Sí? Radianes, sexagesimales y centesimales. ¿Estamos? Entonces, cuando yo tengo un problema y me dice el ángulo mide 360 grados y me lo anotan así, o 20 grados, o este mismo 5, entonces, digo, el ángulo está medido en grados sexagesimales y tengo que usar el D. Tengo que preocuparme de poner en D. Porque si lo pongo en radianes, como les dije, 5 es casi la vuelta entera respecto a ese pedacito. Entonces los números van a salir. Mira, shift modelo.
Hay varias alternativas. Por eso es interesante que lean. Una es que hay una tecla aquí que tenga R, D y G. Y cada vez que la apretan, se mueve esto. La otra es el mode y ustedes eligen una de las medidas. ¿Sí? ¿Qué es lo grave y peligroso? Que la calculadora siempre está en una de las tres. Y si se olvidan y no es la correcta, lo verán. No, ya le estoy advirtiendo. No voy a matar de la risa porque voy a cachar al tiro. No, en realidad. Amarillo, chip, con chip. No, pero ¿cuál es la que yo conozco? Esa. Sería. Ya viste, no tenéis calculador y después va a estar llorando. Si tengo eso, no la traje. No, después se gusta, me han durado caleta las pilas, si nunca la tuve. ¿Y galleta tenía? Sí. ¿Ya? ¿Sí? Jueguen moviendo las unidades de medida para que se acuerden. ¿Sí? Bien. Vamos, si toda esta parte es simplemente información, pero hay que recordarla. Ahí está lo que hicimos del dibujito, ¿no es cierto? Esta creo que no subí esta clase. No la voy a subir. ¿Ya? No, sí. De puro volado, no. ¿Ya? Pero ahí está. ¿Sí? Entonces, el ángulo es la abertura entre dos rayos que nacen de un punto común, que le llamamos vértice. ¿Sí? Y siempre los ángulos se miden en sentido antihorario, pero por favor, una cosa que a veces nos confunde, que siempre se mide así, cuando el ángulo es positivo, yo lo mido en sentido antihorario. Si a mí me dicen que el ángulo vale menos 30, quiere decir que lo midieron en sentido horario, nada más. ¿Estamos? Y es el mismo, ¿sí? O sea, si yo lo mido así, este ángulo, yo digo que este ángulo mide menos alfa, porque lo medí en sentido horario. ¿Sí? Bien. Las medidas, como dije. ¿Sí? La sexagesimal, como dije, lo que consiste en que la circunferencia la divido en 360 partes iguales. Cada una de esas partes le llamo grado sexagesimal y nos anoto con un circulito. Por eso yo tengo una duda. Nosotros ocupábamos grados, pero los calculábamos como grado, minuto, segundo. ¿A qué se debe eso? Ya, tranquilo. Cada circunferencia o una circunferencia la divido en 360 partes. Cada una de esas partes se llama grado. Y cada grado se divide en 60 partes. Y cada una de esas partes se llama minuto. Y cada minuto se divide en 60 partes y cada una de esas partes se llama segundo. Por eso tiene sexagesimal, viene de 60, porque la hora tiene 60 minutos y cada minuto tiene 60 segundos. Esa es la correspondencia. ¿Sí? Por ejemplo, para las coordenadas geográficas se ocupa... Claro, ¿sí? Y vamos a ver también que la calculadora me pasa los grados, minuto y segundo, completo a grado y todo eso, y vamos a hacer como lo hacemos a mano. ¿Sí? ¿Estamos? Para que sufran. Pero la calculadora tiene la herramienta. ¿Sí? Pero hay que entender qué es lo que está haciendo. ¿Estamos? Bien. Ahora, ¿por qué existen estas tres unidades de medida? ¿Por qué no nos quedamos con grados sexagesimales más? Fíjense que casi por historia los grados centesimales, cuando los divido en 400 partes de la circunferencia, prácticamente ya no se usan. ¿Pero por qué aparece todavía y lo mantienen en las calculadoras? Porque hay ciertas áreas que lo ocupan. ¿Sí? Que es más cómodo 400.
hay unas áreas de la náutica y hay unas áreas de la astronomía que les sirve más en sus cálculos los grados centesimales. Así que sea más preciso por la... Claro, son mejores los cálculos, tienen que ver con las expresiones algebraicas que tienen ellos, se pueden simplificar mejor. ¿Ya? Y en realidad nació, ¿por qué? Porque grados centesimales se traduce mejor a la base 10 a la que usamos nosotros. ¿Sí? ¿Vamos? Nosotros usamos base 10, por eso tenemos los dígitos. ¿Sí? ¿Cachan eso de las bases, no es cierto? La base, peinarse, antes de venir a clase, ¿no? Las bases son cuántos símbolos uso para la notación. Base 10 es que uso 10 símbolos. ¿Y cuáles son? Desde el 0 hasta el 9. Base 2, que es la que usan los computadores, usan 2, que es el 0 y el 1, que le llamamos binario. ¿Sí? En ciertas áreas, en estructuras algebraicas son mucho más cómodos otras. Bueno, los computadores evolucionaron. ¿Sí? Los computadores, su memoria eran en base 8. 16. ¿Sí? Después pasaron a 16, entonces entraron a 16. Después, ¿no es cierto?, a 32 y finalmente el Windows, el último 164, pero ya están trabajando con 128. Linux trabaja con 128. ¿Por qué esa gracia? Porque cuando trabajamos nativos en binario 2, ¿sí?, teníamos 2 símbolos. Para escribir un número necesitamos, por cada número necesitamos 8 bits, 8 corridas de esos símbolos para representar un número. ¿Sí? Y para representar cualquier carácter, una letra. Usábamos 8 bits para escribir una letra. Una letra. Entonces los espacios que se ocupaban eran inmensos. Cuando pasamos a 16, ya podíamos ampliar el código de símbolos. Teníamos más variantes, ¿no es cierto? Y cuando llegamos a 32, ya logramos escribir palabras. ¿Sí? Entonces, con 64 logramos transportar en el bus de transmisión de datos frases completas. Entonces, el truco no fue la rapidez de los procesadores, sino cuánta información era capaz de enviar de una vez. ¿Ya? Y se está trabajando con 128 porque ya quieren casi mandar un libro en una transmisión. ¿Sí? Entonces, ¿se fijan? Y si avanzamos, la rapidez ya no está tanto en la tecnología de los procesadores, está en la tecnología de transportar. ¿Sí? Entonces, son sumamente importantes las bases. ¿Sí? Bueno, como nosotros tenemos 10 dígitos, o sea, 10 símbolos del 0 al 9, nosotros vivimos y toda nuestra matemática está estructurada en base 10. ¿Sí? ¿Estamos? Todos nosotros lo tenemos. ¿Podemos movernos en la otra? Sí, a través de los computadores o en circuito, en analogía, nos conviene usar normalmente otras bases. ¿Sí? No solo la base 2. ¿Estamos? ¿Sí? Claro, cuando queremos trabajar con interruptores, con entradas y salidas, nos conviene base 2. O sea, los diodos, todo eso, base 2. Está abierto, está cerrado. ¿Sí? Puertas lógicas, etc. ¿Sí? Cuando ya pasamos a un triad, tenemos más estados, entonces nos conviene trabajar en otra base. ¿Sí? Sí, también algo de... ¿Ya? Pero por matemática. Sí, de por sí, alguna vez, y lo tengo ahí para lo de automatización, definí un juego de luces. ¿Ya? Era un poquito para mostrar cómo funciona esto. ¿Sí? Tenía 3 luces y cada luz tenía 3 estados: apagada, semi-encendida y encendida, y se distinguían por color. Entonces, básicamente, ¿cuál es la idea? Si ese tu panel lo llevas
a 10 luces puede escribir una palabra, una frase, un mensaje. ¿Sí? Entonces, pero cada uno de ellos apretar un interruptor que pasa de apagado a semi-encendido a encendido completo, después volvía apagado. ¿Sí? 3 estados. Después el otro. Entonces la idea era ser eficiente. Si yo quiero dejar los 3 encendidos, ¿cuántas veces tengo que apretar si ellos 3 estaban apagados? ¿Ya? Fácil. Ahora cuando yo tengo esos 3, pero quiero dejar los 3 encendidos inicialmente y quiero dejar, ¿no es cierto?, el primero apagado, y el segundo encendido y el tercero apagado. Cuando yo aprieto el botón, cambian los estados de 2 compañeras. ¿Ya? Y esa es una combinación terrible. Pero si yo lo llevo a base 3, es un simple sistema y lo resuelvo en 2 líneas. Entonces, elegir una base adecuada me resuelve muchos problemas. ¿Ya? Pero vamos en trigonometría. ¿Ya? Y es muy fácil, y uno dice, entonces después de hacerlo, podemos generar un algoritmo para escribir mensajes. Claro, pero es fácil, pero tienen que hacer la operación en base 3. No es difícil, ¿entiendes? Pero ahí entendieron que era importante. Por eso los computadores hacen lo que hacen con 2 símbolos nomás, por el 0 y el 1. Brillante, ¿sí? Ya, vamos entonces. Sexagesimales. Una revolución, que es la unidad que les dije yo, la original, divide en 360 partes, cada una de las partes, y llamamos grados. ¿Sí? Grados sexagesimales, que los marco con un circulito arriba, de grado. ¿Sí? Un grado lo divido en 60 minutos, que es con un apóstrofe. Y un minuto lo divido en 60 segundos, que lo marco con 2 apóstrofes. ¿Sí? 2 apóstrofes son segundos, minutos y grados. ¿Sí? O sea, si ya ganó 2, 32, 21, 2, ese es un ángulo que mide, ¿no es cierto?, 32 grados, 21 minutos y 2 segundos. ¿Sí? ¿Ya? Claro. Y voy a escribir una tontera, pero no es correcto, inventé nomás, pero andaba por ahí cerca. Este ángulo representa este mismo ángulo. Lo único que aquí está escrito todo en grados. Entonces lo que vamos a aprender es esta parte que no alcanza a hacer un grado, transformarlo en minutos. Y lo que sobra, transformarlo en segundos. ¿Sí? ¿Vamos? Que es la precisión que necesitamos, ¿no es cierto?, cuando queremos una representación o una ubicación geográfica. ¿Sí? Con las cartas de navegación y todo eso. Por eso Colón llegó a América y no a la India. Se pasó por 3 ¿Se minutos. han dado cuenta o no? ¿Sí? Sí, se pasó por 3 minutos y 2.6 segundos. Ya. No, si dije más o menos así, calculando. No quise hacerlo bien. Bien, entonces. Cuando la revolución, o sea, la circunferencia completa, la dividimos en 360 partes, tenemos eso. ¿Sí? Ya después vamos a ver cómo lo convertimos. ¿Sí? De ahí vamos a volver a eso. Sistema radial, que son los radianes, lo que hace es que una revolución corresponde a 2 pi radianes. Aquí es medio extraño. ¿Cuánto mide un radián? ¿Un radián? No. Toda la vuelta completa mide 2 pi radianes. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, no es un cuarto. Vamos, no se olviden que pi es un número irracional, tiene infinitos decimales.
O sea, nunca lo voy a tener exacto, ¿sí? Pero, ¿cuánto mide exactamente un radian? Es el arco que mide el igual al radio. Eso marca un radian. Me explico. Yo tengo esta circunferencia. Yo tomo una cuerda aquí y marco su radio. Esa cuerda no la pongo recta, la pongo encima y hasta donde llega, ese es un radian. Esta longitud de arco tiene que ser igual al radio y la abertura que produce es un radian. Aproximadamente creo que son como 51 grados. ¿Sí? Pero así es como se construye un radian. ¿Sí? ¿Vamos? Y la longitud me da 2 pi radianes. ¿Se fijan? O sea, 2 pi 3,14 por 2 da 6, tantos radianes. O sea, lo estoy dividiendo aquí como en 6 partes, pero no exactas, con unos decimales. ¿Sí? Eso es un radian. ¿Estamos? ¿Por qué se inventó esta unidad? Porque esta unidad no tiene, valga la redundancia, unidad de medida, es un número. ¿Sí? ¿Estamos? Después cuando veamos en cálculo, cuando yo derivo la función seno, la función coseno, debo tener cuidado de que el ángulo esté medido en radianes, que sea un número, porque si no es un número, tengo que hacer una conversión. No es inmediata la derivada. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo vamos a ir relacionando? Como yo tengo que una revolución son 360 grados y una revolución son 2 pi radianes, entonces 360 grados corresponden a 2 pi radianes. Yo puedo, por regla de 3 simple, inmediatamente, cuántos grados corresponde y radianes. Con una regla de 3 simple, yo puedo saber cuántos grados corresponde un ángulo medido en radianes o cuántos radianes mide un ángulo medido en grados. Va. Si yo tengo un ángulo, el X, que mide 45 grados. ¿Y por qué uso eso? Porque son unos que uno debería aprendérselo así, hasta dormido saberlo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que diría? ¿Cuántos radianes corresponde 45 grados? Yo digo, si 360 grados corresponde a 2 pi radianes, 45 grados corresponde a I radianes. Una regla de 3 simple. Entonces, despejo el I, ¿no es cierto? El I va a ser 2 pi por 45 grados dividido por 360 grados. Y si yo simplifico y todo eso, me va a dar pi cuarto. ¿Sí? Y si no me creen, pregúntenme a mí. 2 por 45, 90. Simplifico el 0. ¿Y cuánto me da 9 por cuánto me da 36? 4. Y cuarto. ¿Sí? No, es que esos son los ángulos que ustedes tienen que saberse. De por sí, ¿cuáles tienen que saberse? El de 90, el de 45, el de 30, el de 60, el de 180, el de 270 y el de 360. Eso sí o sí tienen que saberse. Sí, pero el de 120, sí, por ejemplo, pero el de 120 lo saco rápidamente si sé los otros. Ya vamos a aprender a hacer eso. ¿Sí? Sí, el de 120, ¿cuánto es? Es 2 veces 60. Entonces, si me sé el de 60, lo multiplico por 2.
Sí, en la mayoría de las cosas se usan los ángulos, ¿sí? Pero eso, ¿sí? ¿Estamos? Entonces hay cierta combinación. El de 90, si me sé el de 45 y hacer el de 45, pi cuarto. El de 90 2 veces 45, o sea, pi medio. Si me sé el de 60, me sé el de 30. Porque el de 30 es la mitad del de 60, ¿se fijan? Entonces empiezo a jugar con los números y son pocos los que tengo que saber, pero no debo pestañear para saberlo. Si empiezo a pensar, mejor lo calculo. ¿Sí? Ya, de ahí vamos a ir manejando el listado de eso. ¿Sí? Gran diferencia, grados sexagesimales, lo anoto con un circulito y los radianes son números, no tienen unidad media. ¿Sí? Ahí está, 57, me equivoqué, 51, dije, ¿por qué dije 51? Un radián corresponde a, ¿sí? 57,17, perdón, 57 grados, 17 minutos, 47 segundos. Eso sería exacto hasta la unidad de segundo. No se olviden que radianes tienen infinitos decimales, así que esa es una aproximación relativamente exacta a la milésima de segundo. ¿Sí? ¿Estamos? No. Si quisieran más fino, pues ahora tenemos cronómetros que miden más fino que eso. Bueno, le agregamos más, ¿no? ¿Sí? Si un segundo se divide en 60 partes, cada parte del segundo lo dividimos en 60 partes iguales y podemos seguir aumentando, ¿sí? A la precisión que queramos. Ahí, por ejemplo, el que calculamos, 45 grados corresponde a pi cuarto. ¿Sí? Y vamos a jugar bastante con esto, más adelante lo vamos a necesitar. Ya dijimos 90 grados el doble de pi cuarto, es pi medio. O sea, esto aquí vale pi medio, o sea, la mitad vale pi cuarto. ¿Se fijan? Bueno, 3 pi cuarto serían 45 más 45 más 45, o sea, son 90 más 45, son 135, ¿se fijan? Y si noto 4 pi cuarto, 4 pi cuarto es pi, o sea, vale 180. ¿Se fijan? Entonces, hay un juego que uno puede sacar las cuentas rápida y mental si se sabe la clave de los números. ¿Sí? Lo mismo, 60. ¿Cuánto va a ser? Ah, ahora ya sé ya, porque pi medio es 90. ¿Cuánto es 30? La tercera parte, o sea, pi sexto vale 30 grados. 60, ¿cuánto es? El doble de 30. Lo simplifico, me da pi tercio. ¿Se fijan? Entonces, hay aritmética rápida y simple que yo, insisto, tengo que saber un juego de algunos y puedo reconstruirlo. Ahora, lo ideal es que me lo sepa la mayoría de estos ángulos exactos, todo, y no tenga que estar pensando. Bien, bajo ese concepto ya tienen que empezar a aprenderse eso. 360 grados, vuelta completa, 2 pi. 180 grados, pi, radianes. 90 grados, pi medio. 60 grados, pi tercio. 45 grados, pi cuarto. Y 30 grados, pi sexto. Esos son una familia de ángulos que sí o sí deben manejarlos rápido. ¿Sí? Sí. De por sí, haciendo el alcance, en esta relación 360 igual a 2pi, hay muchos textos que usan 180 grados corresponde a pi y 45 grados el radiano. ¿Se fijan? Claro, porque lo simplifico por 2, la mitad. ¿Sí? A gusto del cliente. ¿Sí? ¿Por qué usé 360?
porque estoy reforzando que 360 grados es la vuelta completa y la vuelta completa mide 2 pi radianes. Nada más que por eso. La centesimal que divide en 400 partes, simplemente me la voy a saltar porque no la ocupamos. Lo único que quiero que sepan, que distingan en la calculadora cuando tengo grados, radianes y centesimales. ¿Sí? Que es el grado. Para que no se equivoquen en los cálculos. ¿Sí? La conversión es la misma. ¿Sí? 360 grados corresponden a 400 grados y hacen el traspaso. ¿Sí? O 400 grados corresponden a 2 pi radianes. ¿Sí? No se ven que una regla de 3 sí. Bien, ahora vamos a ver las funciones circulares, que son las trigonométricas, que son las seno, coseno, tangente y todas esas cosas. ¿Por qué le ponemos elegancia? Funciones porque la queremos ver desde el punto de vista de sus funciones, o sea, su dominio, su recorrido, si son o no son inyectivas, si tienen inversa o no. ¿Sí? ¿No? Circulares porque están definidas a través de un círculo. Brillante el nombre. Funciones circulares. Nada más. ¿Ya? Bien. Primero, pongámonos de acuerdo, un punto en un círculo, ¿no es cierto? Y todo esto se define en un círculo unitario. Ya vamos a entender por qué. ¿Sí? Porque dicen, chuta, o sea, estoy obligado a siempre tener un círculo de radio 1. No. Para poder definirlas, las vamos a definir en un círculo unitario. Y después de un rato nos vamos a dar cuenta que mantienen las propiedades y los valores independientes del círculo que hagamos. ¿Sí? Es más o menos la misma idea que cuando estudiamos, ¿no es cierto?, la parábola, que la ubicamos precisa en un vértice, ¿no es cierto?, justo para escribir la ecuación más simple. Y después la escribimos en cualquier lado traslación. ¿Está? Es más o menos la misma idea. ¿Sí? Entonces, un punto que está asociado a un ángulo, su respuesta va a ser un lugar que cumple con el círculo. O sea, en palabras simples, eso está muy elegante ahí. ¿Sí? Hasta se le ve la unita del smoking. Elegancia, pero la elegancia no quita nada. ¿Sí? O sea, tenemos un círculo y lo que referimos es un punto que va a estar en el círculo, va a estar siempre asociado a un ángulo. Eso es. Entonces, cuando yo diga, este punto está asociado a este ángulo, entonces yo voy a decir, si el ángulo vale 45 grados, va a estar aquí. Si vale 80, va a estar aquí el punto, etc. ¿Sí? La asociación entre un punto del círculo y el ángulo que forma desde el círculo al centro. ¿Sí? Y aquí vamos a definir las funciones trigonométricas o circulares. Todo esto es una elegancia para que sea correcto, pero es lo que siempre hemos aprendido, lo único que aquí aprovechamos ciertas propiedades. Entonces, dado un punto en el círculo asociado a este ángulo, entonces vamos a decir que este punto tiene coordenadas X, Y. ¿Me siguen? Aquí mejor. Para no lo vaya allá, porque ya me he echado mucho este rollo. Este punto en el eje coordenado X, Y, eso es X y eso es Y. ¿Sí? O sea, este trazo mide X y este trazo mide Y, porque está ubicado ahí, ¿sí? O sea, este punto tiene coordenadas X, Y, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Al X, está chiquitito, lo agrandamos.
es que el dibujo tapa el texto, entonces en la transparencia obligado a hacerlo más, sale más chico. Ahí. ¿Sí? Entonces, ese X le llamamos coseno. O sea, este punto tiene coordenadas coseno, ¿no es cierto?, de teta, y al I le llamamos seno de teta. Teta, no se olvide, letra griega, para representar el ángulo. ¿Sí? Entonces, un punto en la circunferencia lo representamos con la coordenada X coseno, la coordenada Y seno. ¿Sí? Así es como definimos la función seno y coseno. Fíjense cuál es la gracia, lo que les decía yo, por qué la parábola la centramos en el origen, que le decimos bonito, va a ser todo más fácil. Fíjense cosas. Este radio siempre vale 1, porque una circunferencia de radio 1 es constante, no importa en qué punto me ubico yo de la circunferencia. El radio siempre va a valer 1. ¿Me siguen? ¿Sí? Sí. Bien, cuando este punto lo subo, el X va a ir disminuyendo y el Y va a ir creciendo. ¿Sí? ¿Cuánto es lo más que vale el X? Cuando está aquí el punto. ¿Y cuánto va a valer? 1. ¿Sí? El X, lo más que va a valer, va a ser 1. O sea, no es más grande que 1. ¿Sí? Cuando el punto llega hasta acá, fíjense el X cómo se va achicando. ¿Y cuánto va a haber cuando está aquí? 0. O sea, el X va a estar entre 0 y 1. Y el Y, ya vimos, cuando parte aquí, la altura del Y va a ser 0. El Y, lo menos que va a valer es 0, porque es distancia. Y lo más va a ser aquí arriba. ¿Y cuánto va a valer? Igual al radio. 1. Entonces, una simple definición así me dice que el seno y el coseno toman valores entre 0 y 1 en el primer cuadrante. ¿Sí? Cuando me paso del primer cuadrante, no se olviden, este es el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Lo vimos en la ecuación de la recta. Por algo venía. Entonces, cuando me paso para el segundo cuadrante, ¿qué es lo que pasa? Fíjense que estaba aquí el Y y ahora el Y, mire eso, empieza a achicar otra vez. Y el X empieza a crecer, pero empieza a crecer para este lado, para el lado negativo. ¿Cuánto es lo más que va a valer el X? Es cuando está aquí. ¿Y cuánto va a ser? El X va a ser lo más que va a valer menos 1. ¿Sí? Y lo menos que va a valer es, cuando estaba aquí, 0. Puse el menos en otro lado. Y el Y lo mismo. El Y sigue valiendo desde 1, que valía lo más, va a llegar hasta aquí, que vale 0. O sea, no cambió el Y. Pero fíjense que en la media circunferencia, el X al final toma valores entre menos 1 y 1. Cuando pasemos en el tercer cuadrante, ahí el Y empieza a crecer como distancia, pero hacia abajo, negativo. Ahí, ¿no es cierto? Ahí el Y va a ser entre menos 1 y 0. O sea, primera conclusión, sacamos que las funciones trigonométricas toman valores entre menos 1 y 1 y no se salen de ahí. ¿Sí? ¿Qué estoy diciendo con eso? ¿Cuál es el dominio de la función seno? No se olviden que voy a tomar un ángulo y me va a dar un I que es un seno del ángulo. ¿Sí? ¿Cuál es el resultado que toma? No confundan este I con el que resolví. ¿Sí? Esto es el F de teta, el seno. ¿Sí? ¿Qué valor toma? El X entre menos 1 y 1. O sea, el recorrido es entre menos 1 y 1. ¿Y cuál es el dominio? Ustedes dirán, va a tomar desde aquí, ¿no es cierto? El X va a tomar la función teta,
Va a tomar el ángulo desde 0 hasta 2pi. No, puede dar todas las vueltas que quiere y se empiezan a repetir los valores. ¿Me siguen? Siempre va a ser el mismo. El ángulo teta es la abertura. ¿Cómo llegué ahí yo? Así. ¿Sí? Pero uno de ustedes simpático, ¿qué es lo que hizo? Dio 2 vueltas y llegó al mismo lugar. ¿Cuánto me dio el ángulo? 2 revoluciones más eso. O sea, el dominio donde puedo evaluar es cualquier número real. El recorrido va a ser entre menos 1 y 1. Y el coseno va a tener la misma propiedad. El ángulo puede medir cualquier número real. Por eso es importante las funciones de trigonometría escribirlas en radianes, porque es un número, no es grado. ¿Sí? ¿Estamos? Nos complicamos con los grados porque ¿cómo medimos grados positivos, grados negativos? ¿Qué significa que estamos midiendo en sentido antihorario, en sentido horario? Nos complica. En cambio, radianes es un número. Entonces, que el ángulo sea un número es cualquier número real. Y el coseno va a tener la misma estructura. Va a ser una función cuyo dominio va a ser todos los reales, puede tomar cualquier valor del ángulo, y el recorrido entre menos 1 y 1. ¿Cuál es la gracia? Que cuando la defino así, estas dos funciones son sobreyectivas. El codominio es igual al recorrido. ¿Sí? Después vamos a ver cómo lo hacemos inyectiva o si es inyectiva. No lo son, la vamos a tener que arreglar. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora, ¿cuál es la gracia? Vamos. Dejarlo, Porque yo les dije, hay una pillería, lo hicimos todo en un círculo unitario. ¿Sí? Bien. Disculpe, no me quedó bien, pero alguien me movió. Y ya. Este es el círculo en el que definimos. Y aquí tenemos el ángulo θ, medido positivamente. Este es el punto. ¿Sí? Esto era el X, que era el coseno. ¿Sí? Pero fíjense que este valía 1. ¿Sí? Ahora esta circunferencia tiene radio R. Entonces, si yo mido aquí, ambos son ángulos rectángulos que tienen un ángulo en común. Como la suma de los ángulos interiores tiene que ser 180, este ángulo tiene que ser obligadamente igual a ese. ¿Sí? Porque 90 más θ más S tiene que dar 90. Y aquí tengo, 180, ahí tengo 90 el mismo, o sea, tienen que ser igual. O sea, tengo dos triángulos semejantes. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué es lo que dije yo? Bueno, el seno de θ, ¿no es cierto?, era el X. Pero el seno de θ lo puedo escribir como la razón de X partido por el radio. Entonces, el seno de θ en este triángulo grande va a ser este X partido por su radio. ¿Sí? ¿Vamos? ¿Cómo puede repetir eso último? El seno de θ en el círculo unitario, ¿Sí? va a ser el X partido por el radio. En el círculo grande va a ser el X partido por el radio. ¿Sí? Sí. Pero son triángulos semejantes. O sea, la proporción tiene que ser igual.
O sea, ¿qué acabamos de descubrir? Que en realidad lo que interesa es el ángulo, no interesa el círculo. Entonces voy a seguir trabajando en un círculo unitario porque es mucho más cómodo. ¿Sí? Entonces, que yo lo haya hecho con un círculo unitario, no pierdo generalidad. La función trigonométrica va a seguir valiendo exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Vamos? Y la función coseno también. Profe, ¿y eso no se denomina R'? ¿Ah? Cuando por lo que hizo ahí, X. No, el X podría ser prima. Ese. No es el mismo X, tiene razón. Pero, como son dos triángulos semejantes, yo digo, este lado es a este, como este lado es a ese. Entonces la proporcionalidad, como son triángulos semejantes, me da exactamente lo mismo. Y ambos representan la función seno. O sea, ¿de qué depende la función seno? Del ángulo, no del radio de la circunferencia. ¿Sí? Sí. Y el coseno va a hacer lo mismo. ¿Sí? Lo único va a hacer respecto al I. ¿Sí? Primeros valores de las funciones. Como ya dijimos, el coseno, volvamos, el coseno representa el X y el seno representa el Y. Allá arriba. ¿Sí? ¿Estamos? Gracias. ¿Sí, profe? Bien. Entonces, ya. Ahora, siempre yo los dos pulmones para el mismo lado. No, borradores. Entonces, ya nos convencimos, por lo menos yo me convencí, de que no importa el círculo. Vamos a pensar que es un círculo unitario. Da lo mismo, ¿sí? Entonces, cuando el ángulo es 0, el coseno es el X, ¿no es cierto? ¿Cuánto va a haber? Va a valer el coseno de 0. Va a valer todo esto, va a valer 1. Y el seno de 0, que en la altura va a valer 0. ¿Sí? El coseno de pi medio, ¿dónde estoy? Estoy aquí. El coseno, el X va a valer 0 y el seno de pi medio va a valer 1. Cuando el ángulo sea pi, significa que estoy aquí. 90 más 90 son 180. El doble de eso. Aquí, el X, ¿cuánto vale? Menos 1. Y el seno va a valer, nuevamente el I va a valer 0. ¿Sí? Y se me agotó la pizarra. El coseno de aquí, cuando esté aquí, ¿cuánto va a ser? Miren la cuenta. Un pi medio, 2 pi medio, 3 pi medio. Simple. Entonces, el coseno de 3 pi medio, ¿cuánto? Cuando estoy acá, ¿cuánto va a valer el X? Nuevamente va a valer 0. Y el seno de 3 pi medio, menos 1. Esa es la cuenta que sacamos ahí. Entonces ya tengo el valor exacto de cierto ángulo. ¿Cuál es ángulo? Lo que dije yo que tenía que aprender. Pi medio, 0, pi medio, pi, 3 pi medio. De ahí vamos a llegar a la otra. ¿Sí? A 30, ¿no es cierto? A pi sexto, 45, pi cuarto,
y 60 pi tercio. ¿Sí? Y vamos a empezar a descubrir. ¿Estamos? ¿Y cuál me falta? El último me faltó 2pi. ¿Pero qué significa 2pi? Dar la vuelta entera, volvimos al origen. O sea, se repite el de arriba, que es el del 0. ¿Sí? Y así aumenta la lista de los números que tengo que aprender. Definimos la función seno y la función coseno. Se define una tercera función. Son 6. ¿Sí? Seno, coseno, tangente, secante, cosecante, cotangente. ¿Por qué las dejamos al final las últimas? Porque son las inversas o las recíprocas de esto. ¿Sí? O sea, damos vuelta a los números. En la práctica. Tangente se define como y partido por x. Obviamente, como el x está dividiendo, no puede ser 0. ¿Sí? O sea, cuando el x vale 0, cuando el coseno vale 0, en 3 pi medios aquí y en pi medio aquí. O sea, en esos 2 puntos, la nueva función que definimos, la tangente, no está definida. ¿Sí? ¿Estamos en eso? ¿Qué es lo que es el x? Está dividiendo Es el coseno. Y el x, como está dividiendo, no puede ser 0. ¿Dónde el coseno vale 0? En 3 pi medio y en pi medio, aquí y ahí. Por lo tanto, la función tangente no se puede evaluar en esos puntos. No existe. ¿Sí? ¿Vamos? Sí. Bien, pero cuidado. ¿Cómo puedo llegar a pi medio? Así. Pero también puedo llegar así. ¿Esa sería una revolución? Una vuelta más pi medio. Pongámosle entusiasmo. 2 vueltas y pi medio. O sea, en todos los múltiplos de pi medio y de 3 pi medio no puedo definir la tangente. ¿Por qué? Porque el x va a ser 0. ¿Sí? ¿Me siguieron en eso? Sí. Ahora, esa vuelta que di así, yo la puedo dar así. ¿Para dar el negativo? También todos los múltiplos positivos o negativos de pi medio y de 3 pi medio, la tangente no está definida. Por eso, sacamos todas las vueltas o las medias vueltas, los múltiplos de pi, sumados al pi medio, tengo que sacarlos. Ustedes dirán, ¿cómo si dimos vuelta entera? Claro, yo di una vuelta entera para volver a estar ahí. Pero fíjense, yo tengo pi medio. Yo doy media vuelta y caigo acá. Doy media vuelta y caigo allá. Doy media vuelta y caigo acá. O sea, son los múltiplos de pi con el pi medio, lo que caigo o aquí o acá. Entonces, por eso, el dominio de la función tangente, lo que saco son donde el coseno vale 0. ¿Y dónde eso? En todos los múltiplos de pi más pi medio. Entonces, el dominio es todo eso. ¿Sí? Y fíjense, el n está en z, o sea, ese pi lo puedo hacer así o lo puedo hacer así, en sentido antihorario o en sentido horario, positivo o negativo. ¿Sí? Ya estoy cansado. Profesor, y el dominio de la función igual se puede escribir como n pi más el medio, porque se hace más fácil leerlo que... Sí. Yo creo que es más fácil así. Lo que digo es pi medio más o menos, porque el n está en z, media vuelta.
¿Sí? Me explico. Yo estoy aquí. ¿Cómo llego acá? Sumándole pi o restándole pi. Por eso es z. El n puede ser positivo o negativo. ¿Sí? O sea, cualquier número para pi más pi medio. Más pi medio. O sea, yo me ubico donde está prohibido y se me muevo en media circunferencia, ya sea en sentido antihorario o sentido horario, caigo en uno de los dos extremos. ¿Sí? ¿Y los dos puntos ahí cómo se leería o cómo se leería el dominio cumplido? ¿Cómo? ¿Cómo se leería el dominio completo de lo que está escrito ahí? Como está nomás, todos los reales menos pi medio más los múltiplos de pi. Los múltiplos positivos o negativos, porque el n está en z. Múltiplos positivos o negativos de pi. ¿Sí? O más coloquial, ¿no es cierto? Todos los reales menos pi medio más menos media vuelta. Múltiplos de media vuelta. ¿Sí? Pero mucho más elegante los múltiplos de pi. Pasante la U. ¿Ah? Hay que ser colocolino para... No hay colocolino aquí. ¿Sí? Bien, y por último, para cerrar el negocio, como la tangente la definimos y partido por x, ¿qué es lo que decíamos que era el y? Era el seno. Y la x era el coseno. O sea, la tangente la puedo escribir como seno partido por coseno. De ahí viene esa definición. ¿Sí? Si el coseno es cero, no puede ser. No, por eso sacamos los múltiplos de pi. ¿Sí? Sí. Ya, suficiente. Eso lo leen solo, ¿no? Los símbolos, que ya lo podríamos haber dicho. ¿Sí? En el primer cuadrante, el i, en el primero y en el segundo cuadrante, el i es positivo, o sea, el seno es positivo. En el tercero y en el cuarto, el i es negativo. ¿Sí? En el primero y en el cuarto, el x es positivo. Y en el segundo y en el tercero, el x es negativo, o sea, el coseno es negativo. Ni un secreto. ¿O sí? Ya. Suficiente, ¿no es cierto? ¿Quieren que siga o quieren que pare? Ah, sí, hasta el Ahora. Estamos en la hora. Sí, te lo ven. Cafecito. Sí, te va.